Gracias por continuar con nosotros aquí en República H. Mire, ya se lo decía antes de irnos a un corte, la cantidad de fraudes que se cometen ahora como consecuencia del desempleo y la necesidad de la gente es brutal. En México se espera un repunte, mire, del 59% en la generación de empleo. Sin embargo, los delincuentes ya encontraron una nueva forma de cometer fraudes a través de supuestas ofertas laborales. Pero para platicar de eso, agradecemos que esté con nosotros aquí en el estudio a Salvador Guerrero Chiprés, quien es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, Salvador. Encantado de estar contigo, Sofía. Porque además, cuando leía esta información que ustedes estaban dando a conocer, yo dije, yo tengo varios mensajes, yo también, ¿no? Y conozco a muchos de aquí que justo me decían, el propio maestro Alarcón nos decía, a mí también me llegó uno. Son mensajes que te llegan para ofrecer trabajo, ¿no? Así es, hay una enorme diversidad de estos mensajes, no solamente para ofrecer trabajo, oportunidades de estudio, ciertas oportunidades de liquidez, pero sobre todo tratar de alimentar y manipular la esperanza y la expectativa que todos tenemos de participar de la reactivación económica del país. Así que si no tenemos empleo, si estamos surgidos de liquidez, estamos predispuestos a aceptar cualquier oferta laboral que se presenta. Y de lo que hablamos hoy es del fraude de falsas ofertas de empleo que están transcurriendo por WhatsApp, por SMS, por Facebook, en general por Internet, por algunas páginas piratas que aparecen 1 o 2 días, una semana y después desaparecen. Y la idea de ellos es depredarte. En el mejor de los casos, hay casos peores, en que pueden ser intentos de organismos delictivos de mediana y alta peligrosidad para reclutarte, o pueden ser intentos para enganche hasta para trata de personas. Ahora, casi siempre llegan estos mensajes por WhatsApp, o por estos mensajes de textos, ¿no? SMS. Sí. ¿Cómo es que obtienen estos teléfonos? Porque bueno, ya sabemos que tienes llamadas de los bancos, tienes llamadas de 20 lugares en donde nadie, tú tienes el préstamo que estabas esperando de la vida, tienes todo esto. Pero ahora con estas ofertas laborales, en donde incluso pueden ser un riesgo, ¿no? Porque sobre todo si son mujeres jóvenes, hombres jóvenes, podrían estar justamente buscándolos para atraparlos y llevarlos a no sé dónde, ¿no? Empiezo por esa segunda parte de la intervención que acabas de hacer. El 73% de los reportes son de personas menores de 40 años. Ahí tienes los grupos etarios que son los más afectados, en la edad plenamente productiva. Y por otra parte, pues hay que decir siempre que nuestra propia ingenuidad o nuestra generosidad para compartir información es una de las razones por las cuales pues vamos dejando un vestigio voluntariamente, sin cautela, de todas nuestras actividades, en un contexto donde en toda América Latina, desde hace 20 años, y en la Ciudad de México pues no es la excepción, existe un mercado negro de datos, incluidos los del teléfono celular, pero también cuentas de banco, números de teléfonos convencionales, ciertos domicilios, ciertas placas, ciertos... Venden estos datos, ¿no? Los venden... Así es. Hace 15 años yo tuve la oportunidad de ser comisionado de transparencia, precisamente en 2006 y a 2012, y nosotros denunciamos en ese momento las primeras listas que estaban en los mercados negros de datos, que eran datos del INE, que por otra parte el INE tuvo una crisis también de filtración el año pasado. Entonces, hay muchísimas formas en que algunos delincuentes, pequeños, medianos o grandes, se alimenten de esos datos para crear escenarios y pues enviar mensajes de falsas ofertas de empleo, como este es el caso, pero puede ser cualquier otra situación delictiva. Ahorita platicamos eso y eso nos da pie para un segundo programa de esos temas. ¿Cuáles son las entidades donde más o los espacios en donde más se ofertan este tipo de trabajos fraudulentos? El Consejo Ciudadano tiene un call center muy robusto, recibimos llamadas de todo el país y sí coincide con la densidad demográfica, la actividad turística, la actividad portuaria. En concreto, en densidad demográfica están Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y, por supuesto, la capital nacional. En términos de actividad fronteriza o portuaria, pues está Tijuana, Ciudad Juárez, está en portuaria, por ejemplo, Acapulco, Quintana Roo, el propio Veracruz. Entonces, coincide donde está la actividad demográfica, económica, cultural, donde se están generando estos reportes. Y ahora, ¿no se puede hacer nada en materia legal para detener a esto, los mensajes, esta venta? Bueno, si es una venta que se hace de datos, pues evidentemente todo es clandestino, ¿no? O sea, todo es negro. ¿Qué podría o qué tiene que haber o qué tiene que suceder pues para que ya primero hay que tener una actitud de prevención. Con la prevención nos deshacemos del 90% del riesgo. Segundo, si ya ocurrió el incidente, nosotros recomendamos reportarlo. El Consejo Ciudadano tiene una línea que es 55 55 33 55 33, que también es un WhatsApp, atiende todo el país, es gratuita todos los días del año. Me ha tocado.
Ay, de repente ya me ha tocado ya. Bien, ¿no? Entonces Ajá. el punto es que está esa línea y nosotros tenemos una relación directa y colaboración con Guardia Nacional, por ejemplo, donde hemos reportado muchos de estos datos, pero eventualmente también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía General de Justicia, y cuando se trata de algo más ubicado como modus operandi, cuando tenemos oportunidad, que nos invita la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al Gabinete de Seguridad con mucha frecuencia, ahí presentamos algunas ideas en términos de contención y también de política pública para contener este fenómeno. Y por ejemplo, cuando tienen datos importantes como lo que nos estás diciendo de Veracruz y de otras entidades o de esta zona fronteriza, ¿ustedes buscan establecer alguna relación con estos gobiernos o con el sistema de seguridad para detener esto que está pasando allá? Bueno, eso depende mucho de la voluntad de la persona que reporte, porque muchas veces quienes reportan quieren compartir solidariamente su experiencia para que no le ocurra a otros, pero no necesariamente tienen la disposición de ir al Ministerio Público o de ir a una entidad. Es una falta de cultura de denuncia, ¿no? Así que es, tenemos. pero al menos hay un interés de decir que no le pase a otro. A mí me pasó, se lo comparto al Consejo Ciudadano y eso va a servir. Y sí sirve porque esos datos nos permiten afirmar que hay un aumento de 54% en estos incidentes gracias a esos datos, aun cuando menos del 5% quiere abrir una carpeta de investigación porque considera que el daño de que habría sido objeto, pues es menor. En general, esos son nuestros datos. El 80% tiene un daño patrimonial menor de 6,000 pesos. Entonces, ellos hacen un cálculo y dicen, yo solamente lo quiero compartir, quiero aliviar mi enojo, mi frustración o mi temor, lo que sea, y lo comparto con el Consejo. Y sí sirve. Idealmente, todos deberíamos abrir una carpeta porque eso le ayudaría a todo el sistema a formalizar la detonación del aparato de procuración de justicia. Claro, porque además es importante, o sea, los teléfonos de donde llegan, ¿no? Estos mensajes, que un poco platicaba contigo antes de entrar al aire, que en algún momento también me llegó un mensaje, pero bueno, era otro tipo de mensaje, ¿no? Me querían para otro tipo de empleo, y yo no, a ver, espérense, yo no estoy buscando ese empleo. Pero una dice, ¿cómo pueden llegar a esto? ¿Cuáles son, sobre todo, y además de esta venta de datos personales que se dan, ¿cuáles son las otras fuentes de donde pueden obtener estos datos? El Facebook, todas las redes LinkedIn, sociales, o sea, todas las plataformas vas dejando huellas, algunas son más accesibles que otras. También hay personas que son capaces de penetrar bases de datos. También es cierto y ha ocurrido que en estos 15 años de diversas corporaciones, sean públicas, privadas, bancarias, financieras, de pronto salen personas que están enojadas y quieren hacer daño a esa institución y venden datos. O de pronto también, y no podemos descartarlo porque es una posibilidad delictiva racional, que se infiltran en algunas instituciones personas de apariencia muy decente y aparentemente limpias y de pronto quién sabe qué están haciendo ahí dentro. Están sacando esas información. Posibilidades existen de procedencia de diversas fuentes que alimentan esas bases de datos de los delincuentes. Oye, hablemos después sobre este tema de cómo se vuelven un gancho este tipo de mensajes a veces, ¿no? Para la trata, para llevarse a mujeres y a hombres jóvenes o, digo, no sé si también personas adultas y que, bueno, pues lamentablemente esto hace que muchas veces desaparezcan las personas. Así es, y hoy brevemente solamente digo que las falsas ofertas de empleo son parte de los enganches. Uno son enamoramiento, falsa oferta de estudio, de movilidad social o regional o turística, y sí, también esta que estamos mencionando, que pueden ser utilizados por quienes reclutan a víctimas de trata de personas. ¿Cuáles son los trabajos que supuestamente más ofertan? Bueno, hay varios, yo diría que están, uno que no, a lo mejor ibas a mencionar, pero están el tema de acompañantes, de personas que van a trabajar en un restaurante de lujo, de personas que van a trabajar en una escuela privada, de aquellos que se les invita a trabajar en otra entidad y les van a pagar mucho mejor y además hacen que se muevan. Una oferta para que mejoren su vida y se separen de eso que está ocurriendo en su casa que a lo mejor no gusta. Entonces, en el sector servicio, en el sector construcción, en el sector financiero, cualquier cosa que puedas inventar que pueda ser verosímil puede ser una oferta de trabajo falsa. Danos los datos del consejo para que la gente tenga pues la posibilidad justamente de acudir con ustedes en caso de que reciban este tipo de mensajes, llamadas o bueno. Con todo gusto. Estamos en el Consejo Ciudadano. Consejo Ciudadano en cualquier buscador nos encuentran y está el 55 55 33 55 33. Ahí está súper fácil. Y también estamos en Twitter muy activos en el Consejo MX, también en Facebook.